Bom dia, bem-vindo à aula do Língua Portuguesa. Bienvenidos, vamos a iniciar con la actividad para el día de ahora y vamos a revisar esta frase, ¿verdad? Con la que estamos reflexionando respecto de lo que es u Espíritu Santo. Bueno, es que ayer veíamos que la palabra espíritu en idioma portugués se puede pronunciar de dos maneras. La más común, por lo menos en Brasil, es que se pronuncia como la primera espíritu, espíritu, pero se puede pronunciar casi como en español, solo cambiando que la O al final por U. Ahora vamos a trabajar este día con esta frase y vamos a pronunciarla haciendo uso de la transliteración al español, ¿verdad? Para que nos sea un poquito más accesible. Entonces voy a ubicarla por acá. Vamos a ponerla ahí arriba para que la vayamos sacando. Y vamos a ir siguiendo algunas de las palabras y irlas explicando, luego lo van a practicar ustedes. Bueno, vamos a tratar de hacerlo breve, ¿verdad? Para que vayamos luego al tema de ahora. En primer lugar, tenemos U. Vea que lo vamos a pronunciar esa O como U. Ya tomarlo en cuenta. Ya habrán notado que cuando una vocal del portugués lleva tilde, se mantiene, digamos, el sonido. No cambia. Pero cuando no lleva las tildes, entonces es que hay que ponerle atención porque la O pronuncia como U, la E se cambia por I. Esas cosas son las que vamos a ir aprendiendo. Luego, la palabra de espíritu podemos dejarla como espíritu, espíritu, teniendo en cuenta que la vocal tónica es la PI de aquí, espíritu. Entonces, espíritu. Si separamos las sílabas, vendrían siendo así. Y aquí las sílabas casi, casi como en español. Luego, lo de Zantu, pues debemos hacer una nasalización. Pero como en el IPA sí tenemos la virgulilla para nasalizar, aquí cuando usamos la transliteración no. Entonces vamos a dejar la N, porque realmente la N ya es como parte de de la nasalización. Y solo vamos a cambiar la O por la U. Santo. U, Espíritu Santo. Y las sílabas irían más o menos acá. U, Espíritu Santo. Luego esa T, si va a cambiar en el portugués de Brasil, sería como una CH, como una chi, chi, chi. Y luego la palabra fortalecerá, verán que se escribe igual, pero ahí viene el cambio. Vamos a usar recuerden que hemos visto que podemos hacerla como H, foj, o como J, si la E regular se nos hace más fácil verla así. Bok. em, Luego vamos a decir otra CH, pero esta vez con la A. Fokcha. Y luego Pocha eh, le. Pocha le será. Pocha le será. Nos quedaría así. Pocha le será. Esa sería la separación de las sílabas. Bien. Bueno, esa tendría varias sílabas en ese sentido. Eh, Luego, la de cuando, pues es como una Q, perdón, esa Q la vamos a hacer como K, ¿ve? Y diríamos, bueno, se puede hacer con doble D, vea, cuando, así, pero quizás es más fácil que la veamos como U, vea, cuando. Y luego esta es ish, lo vamos a hacer no, es sí, ST, ST. Entonces sí, lo vamos a hacer como ich, chi, is, ish, she, is, she, ishiver. Esa sería ishiver. Aquí estaríamos aplicando lo de los sonidos I cuando comienza con E, como este de acá, con la diferencia de que esta palabra, por tener la S con la S se va a volver SH y la T vuelve, como pueden ver aquí, tenemos la de chi, luego la de tocha y ahora esa de otra vez chi. Es una tendencia en el portugués de Brasil que muchas veces la T se convierte en CH.
H, la T pronunciada como CH. Eh, Ahí estaríamos Ishibeg y ahora iríamos con esta sí es como Z, ¿verdad? Desanimado, desanimado. Creo que quizás voy a ir dejando así sin las sílabas para que no sea más corto. Solo era quizás para llevar la idea de dónde iban los sonidos. Vea, fortalecerá cuando es estiver, estiver, esta es desanimado, pero la vamos a dejar así, ¿verdad? Ya unida para que sea más compacto. Am, Cambiando, pues obviamente en desanimado la U y la S, que no es sino desanimado, para que suene la vibración. Luego tenemos una E que como no es tildada, pues va a sonar como I. Y chi otra vez. Y chi. Y ahora, recuerden que ayer estuvimos viendo la LH, el sonido LH. Ve, entonces, esto bien quedaría como U, mi, humil, ya, humilya. El sonido este, les decía yo, miren, es como una L, como una doble L, pero pensar en la doble L como cuando se separa. Vean, es decir, como los argentinos tienen más o menos esa cosa de separar la doble L. Vean, y no dicen llamar, sino como llamar, así. Vean. Y es más o menos, ese sería el sonido de la que vimos ayer, de la que decíamos que se llamaba lambda. Podríamos asimilarlo a humilja, milja, que suena la L y una ya. ¿Eh? Humilja, ra sería acá. Humillará. Y luego otra vez iríamos con un cuando. Con un cuando se repite otra vez. Ish, shiver, humillará. Cuando ish, shiver. Y ahora iríamos con la en, como N para nasalizar, en, y luego sería esta como suceso. Podemos hacerlas todas con S, nada más que aquí estaría como la sílaba tónica, suceso, en la SE, como con más fuerza. Luego van esos puntos suspensivos y diríamos todo, y aquí sería todo por, vea, con la J que decimos que suena más o menos como la irregular, todo por, y ahora la palabra aquí de mello la podemos hacer así, vea, mello, ah, luego da, quedaría igual, y orazaun, ya habíamos visto esta, da orazaun. Vaya, ahí estaríamos entonces transliterando del portugués con nuestro español para que suene parecido. Bien, así que vamos a practicar este día. El escuchar su nombre va a leerme. Traten de ir siguiendo los sonidos de acuerdo al español para cada palabra. Comienzo con Ariana. Me indica si puede participar Ariana. O Espírito Santo te fortalecerá cuando estiver desanimado y te humillará cuando estiver en suceso. Tudo por meio da oração. Bien, muy bien. Obrigado. Carolina, sería su turno. O Espírito Santo te fortalecerá quando estiver desanimado e te humilhará quando estiver em sucesso. Tudo por meio da oração. Bien, bien, muy bien. Excelente. Darling, sería su turno.
Adelante, Darling nos indica si puede participar hoy con nosotros. Bueno, la dejo pendiente. Gabriela Alexandra, adelante. Gabriela me indica si puede participar. Now, ok. Bueno, Jaime, O Espírito Santo te fortalecerá quando estiver desanimado e te humilhará quando estiver em sucesso. Tudo por meio da oração. bien, bien, muy bien. Jesús Antonio, Boa tarde, Edwin. O obrigado. Espírito Santo te fortalecerá quando estiver desanimado e te humilhará quando estiver em sucesso, tudo por meio da oração. Bien, bien, muy bien. María, Mm. O Santo te fortalecerá quando estiver desanimado e te humilhará quando estiver em sucesso. Tudo, ¿cómo se dice esa parte? medio da oração. Tudo por meio da oração. Bien, bien, muy bien. Mary, O Espírito Santo te fortalecerá quando estiver desanimado e te humilhará quando estiver em sucesso, tudo por meio da oração. bien, bien, muy bien, excelente, excelente. Lo han hecho todos muy bien, los felicito. Bueno, vamos a dejar esto hasta acá y fíjense que solo quisiera rescatar una palabra más que resulta interesante. Le hemos dicho ya como lo que vendría siendo suceso, suceso. Si ustedes lo ven, ¿verdad? Y lo comparamos con el español, en el español decimos que es éxito, pero si ustedes lo comparan, miren la palabra con lo que viene siendo el inglés. Miren, en inglés es successful y suceso, suceso, successful. Vean que más pareciera aquí el portugués tirarle en esa palabra al inglés, ¿verdad? Que al español o digamos bueno, si lo ven en el francés es diferente también y claro, en el Deutsch es otra palabra, pero vemos esas relaciones, ¿verdad? Que de repente vamos a ver que hay muchas palabras, la mayor parte las compartimos entre portugués y español, pero de repente hay palabras que le hacen más al inglés, vea, como que el portugués hubiera agarrado las palabras del inglés. Bien, bien. Bueno, hasta aquí esto y vamos a continuar. Entonces, con o sea, ya habíamos visto la de niño, ya habíamos visto la de leche y la de volja, vea, que decíamos que esa LH pues, suena como lambda, que es una mezcla lambda de una L más una Y. De hecho, si usted lo ve, el símbolo lambda en cierta forma se parece como a una Y, pero de cabeza, ¿verdad? Es parecido. Bien, vamos entonces ahora a otro bloque. Son otras tres. Decíamos que estas últimas, a partir de la región posalveolar, vienen así, en bloques de tres. Y vamos ahora a la región velar. El velo es esta zona que está aquí. Realmente debemos tomar en cuenta que esta es la unión. Donde se encuentra el velo, tenemos la unión entre la cavidad oral y la cavidad nasal. Aquí está la parte oral y aquí está la parte nasal. Entonces, donde se unen es en este punto. El velo es como un músculo. Es un músculo que puede como contraerse y al momento de contraerse, esto se retrae y estas casi que se juntan. Digamos, esto se mueve y casi se junta aquí a la pared, digamos, interna.
Eh, Al hacer eso, se cierra el paso de aire. Si yo le digo a usted, detenga la respiración, y usted hace algo como así, usted siente que hay como una fuerza que se aloja en el velo. Por eso se llama región velar, porque recuerden que cuando hablamos de un velo es algo que tiene la capacidad como una cortina de abrirse y cerrarse. Entonces, cuando nosotros usamos estos sonidos de la región velar, se abre, se cierra el paso de aire. Más propiamente se cierra. ¿Vea? Se hace la fuerza en esa región, se impide el paso de aire. Inhalamos, digamos, hacia los pulmones y al momento de ejecutar estos sonidos, se impide el paso de aire. La ventaja es que los sonidos velares que vamos a usar en la lengua portuguesa, hay dos que son del español y ya los hemos adquirido. Uno es la K y la otra es la G. La G como ga, ge, gi, go, gu. Y la K como cuando se nos enseñó ka, ke, ki, ko, ku. Ahora, lo interesante de esto es darnos cuenta que, pues, la K en realidad le presta el sonido a otras consonantes. Y al igual que en el español, al igual que en el inglés, al igual que en el francés, al igual que en el alemán, la letra C carece de sonido propio. La letra C ya hemos visto que se comparte el sonido a veces, dice, de la S y a veces le presta el sonido a la K, como es el caso de lo que vamos a ver el día de hoy. Así que vamos a ubicarlas. Las palabras que tenemos aquí de ejemplo son, las vamos a poner por aquí, son estas. Son palabras que siguen siempre esa tendencia de dos sílabas y que la última sílaba termine en O. Ya sabemos que la vamos a hacer como U, pero aquí se nos va a agregar una que nos va a dar un poquito que hacer. Porque con eso que cualquiera que lo ve dice, después de la G está la X. Momento, eso no es la X. Por lo menos no como nos la han enseñado. Si tal vez en algún momento les ha tocado estudiar estadística, habrán notado que en estadística hay una función que se usa para prueba de hipótesis que se llama la función chi cuadrado. Y cuando se usa en estadística la chi cuadrado, lo que se usa es este símbolo como de una X, ¿ya? Pero en la estadística matemática se nos dice, eso se llama chi, ¿ya? Y de hecho lo escriben así, miren, lo escriben con CH y dicen chi, ¿ya? Es la chi. Aquí no hay ningún compañero, bueno, compañera que tenga ese nombre, pero quiero que piensen un momentito en las personas que les ponen ese nombre. Aquí viene un conflicto con el sonido de esa X. Vean, porque cuando escuchamos el nombre, lo común es que nosotros lo convertamos como en una J y digamos Jimena, Jimena. Y de hecho, hay una variante en español donde en vez de escribirlo con X, lo escriben con la J, vea, para que cuadre más. Pero hay muchas chicas que tienen este nombre así, vea, con la X. Pues esa X hace referencia a estos sonidos que se encuentran aquí, que de hecho ya nos pasaríamos entre este velar y el uvular, estaríamos en una región, miren, esta es la úvula. Entonces noten que son sonidos que están bien cercanos. Pero lo que se hace con estos sonidos, en realidad, cuando nosotros decimos Jimena, lo que estamos haciendo es usar el sonido de una H. Porque ya les he explicado que lo que para nosotros es la J en español, en realidad es la H. Entonces, cuando usted dice Jimena, en realidad está usando este fonema aquí. Pero ya habrán notado que en otros países no les dicen Jimena, les dicen Ximena. Si lo fuésemos a ver desde el punto de vista, digamos, del origen del nombre, se hace referencia al sonido chi y no al sonido de la
de la X como nosotros la conocemos. Entonces, la moraleja de esto es que estas no son la X que a usted y a mí nos han enseñado. Estos son los símbolos conocidos en el alfabeto fonético como chi, que de hecho ese es el nombre del alfabeto griego para esa letra. Bueno, entonces, tomando eso en cuenta, vamos a ir a ver primero las posiciones, en donde se encuentran cada una de ellas. Bueno, nos ubicamos entonces en la región velar, en el velo, acá, y vemos que hay varias, pero la lengua portuguesa solo nos va a hacer caso de, digamos, tres. Si fuéramos al portugués europeo, agregaríamos este, miren, de acá, que en algunas palabras cuando buscamos nos va a aparecer, si usamos Wiktionary, nos aparece este símbolo. Bien, las conocidas, la K. Cá, acá. Es un sonido no vibrante, ¿verdad? Un sonido donde solo estimulamos nuestro velo para dejar de respirar, por así decirlo, cerrarlo y hacer. Luego tenemos la G, G, la G, 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 Gu. H, Dos sonidos que son parte del español y que no vamos a entrar en mayores detalles porque ya los dominamos. Bien, lo único, reconocer que la K en realidad forma parte del sonido de la C. Y nuevamente, ayer vimos la parte, la región palatal, y esto que está aquí no es la C que usted y yo conocemos. Esta es otra cosa. Así que con los símbolos que están aquí, recuerden que hay muchos símbolos que pegan con nuestro alfabeto tradicional, pero hay otros que no. Y esos otros es esta, la C, y la X no va con eso. Entonces, en realidad esa vamos quizás a dejar de llamarle X y le vamos a llamar ya con su nombre. Es chi. Es el sonido que buscamos en ella. ja, ajá, ja, Cuando le ajá, escuchamos, ja, si lo meditan, ajá, es como una J, pero es una J más, como más prolongada. No es una J que se genera acá en la garganta, sino en el pelo. Ja, ja. ¿Cómo la pueden sacar? Bueno, piensen en el sonido de la K. El sonido de la K nos puede ayudar para sacarlo. Nada más que la K, miren, es plosive. Entonces el sonido termina acá. Se mueve el sonido hacia acá. Esta no es oclusiva. Esta es fricativa. Entonces lo que hay que hacer es friccionar el aire que está en nuestros pulmones. Voy a hacer ja, ja, ja. Ese es el sonido que debemos buscar. Ja, 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 para esta. ja, ajá, Esta no está en el diagrama que estamos viendo porque no es una consonante que se utilice con el acento de Brasil, pero sí se usa en el acento de Portugal. Entonces, es la misma esta, pero haciendo vibrar. Aquí solo es como, a veces yo les ilustro, miren, estos sonidos velares, los sonidos uvulares y guturales, es como cuando uno siente aquello que quiere como escupir, ¿vea? Y que tiene que como sorber, digamos, la parte, digamos, en la garganta, acumular eso que nos molesta para después sacar el escupitajo. Todos estos sonidos van con la idea de un escupitajo, como que queremos escupir algo, pero obviamente no vamos a sacar saliva, ¿vea? Ni moco, ¿vea? Sino que vamos a nada más a sacar sonidos. ga, aga, Si lo ven, miren, aga, ga, esta se parece aga, más a una G. Entonces, si lo vemos así, los sonidos son estos dos, los principales, y estos son como variantes. Esta es como una variante de la K y esta es como una variante de la G. Son sonidos un poco más arrastrados estos que estos. Estos suenan más claramente y estos se arrastran un poco más. Allí estaríamos entonces con este bloque, digamos, de estas palabras. Ahora que ya explicamos en dónde están, ya explicamos cómo van, vamos a ir a lo que es Wiktionary.
Y vamos a buscar acá lo que serían las palabras en cuestión para comprobar un par de cosas. ¿Ya? Vamos a ir aquí con la primera. Bueno, vamos directamente a lengua portuguesa, ¿verdad? Aquí. Vaya, esta ya habíamos adelantado y no hay mayor cambio. Miren, vendría siendo cacu, cacu. Entonces, digamos que aquí no nos complicamos mucho con la pronunciación. Cacu. Vamos con la siguiente y luego lo vamos a practicar todos juntos. Y vamos a poner aquí. Esa iría como Gagu, vean. Entonces, estas están bien fáciles realmente para pronunciarlas, pero quiero que noten aquí. Aquí ya aparece, miren la diferencia. Nos dicen que en el portugués europeo, la segunda G, miren, se cambia por este sonido. Vean, se cambia por este sonido. Entonces, gagu, y esta sería igual, más o menos aquí se mantiene la misma raíz, pero esta ya sería como gagu, gagu, con un sonido más largo, vean, en esta parte. Entonces, vamos a ir aquí a traer esto. Bueno, estas ya habíamos dicho, no son muy complicadas, vean, no son muy complicadas. Bueno, vamos entonces a la siguiente, que esta sí nos vamos a estar un poco más, porque es de lo que les explicaba que el portugués comienza a darnos muchas variantes con los sonidos de las letras eres. Nos comienza a dar muchas variantes de letras eres. Entonces vamos aquí a lengua portuguesa y esta no va a ser la excepción, vea, de esas variantes. De hecho, así como nos las están planteando, miren, porque aquí nos están diciendo que se haga con la chi, que se haga con ese sonido. Básicamente nos están planteando que, bueno, es que no está aquí, pero lo vamos a sacar después. Aquí nos dan los sonidos elementales, el sonido, digamos, neutro y el sonido más propio de, digamos, más coloquial en Brasil. Nos dicen que es cacta y nos meten la variante con la H, que significa que sonaría en vez de la R de francés, en vez de sonar tan fuerte como cacta, tan ah, mejor como una H, nos dicen. Y es más fácil de sacar y es más fácil de pronunciar, ¿vea? Porque solo decimos jacta. Aquí es donde yo les digo, miren, piensen que es como la J, ¿vea? Cambien la H por una J y es porque el sonido de la J, ya expliqué, que es el que nosotros le damos en realidad a la J son los sonidos de la H. Entonces, ahí está esa variante. Pero vean la de Portugal. En Portugal ya les decía, podríamos, esto es bien curioso porque fácilmente pensaríamos, bueno, Portugal está en Europa, es el portugués europeo. Entonces, por estar en Europa, por ser el portugués europeo, pensaríamos o asociaríamos que el sonido de la R francesa viene de allí. Vean, pero no, la R francesa se utiliza en Brasil porque recuerden que cuando hubo el descubrimiento de América, se dieron los procesos de conquista y colonizaciones, a una región de Brasil no solo llegaron portugueses, sino que llegaron también franceses. Entonces, los franceses aprendieron de los portugueses, pero comenzaron a mezclarle la R francesa. O sea, es como que yo les decía, los franceses comenzaron a hablar portugués, vean, no les costaba mucho adaptarse a ese idioma, pero mantuvieron su R ocular. Vean, no usaron la R, digamos, del español como esta, que sería una R suave, porque aquí prácticamente decimos carta con acento europeo. Entonces, en realidad, el portugués de Brasil terminó siendo una mezcla de cosas del francés. ¿Cuál es esa cosa del francés? Esta R, ¿vea? Junto con cosas del portugués. ¿Vea?
Y por eso es que aquí se usa esa tonalidad. Vean, resulta como cruzado, como les digo, porque la lógica nos diría, bueno, Portugal está en Europa, entonces es más lógico que hayan agarrado de la lengua francófona la R uvular, pero no, no, ellos no la usan. Los que la terminaron usando son los que están al otro lado. Bien. ¿Por qué? Por ese fenómeno, ¿ve? De que cuando fueron las colonias francesas y las colonias portuguesas se terminaron como uniendo. Recuerden que pues había más abundancia y no se nos olvide que el único país en el cual se habla portugués de América es Brasil, y no hay otro más. Entonces es tan grande este país que pues tiene tanta variación en su forma de hablar. Vaya, pero aquí no nos han resuelto el problema, porque básicamente diríamos, bueno, ¿y aquí de dónde se sacaron que allí donde está la R se va a usar la chi? Bueno, es donde vienen ese montón de variaciones, que no son variaciones ni siquiera a veces oficiales del portugués, son variaciones coloquiales de que las personas comienzan a usar y cambian sonidos. Entonces, si yo retomo, por ejemplo, la idea de este sonido, del sonido uvular, y lo cambio, ahora por esa como X, que ya dijimos que es la chi, vea, entonces esta va a sonar más como cacta, cacta. Y como dijimos, esta suena, le tira una especie de K. ¿Ya? Es como que dijéramos cac, dos veces la K, pero con un poquito más de sonido, ¿ya? Porque no es solo la K, les decía, esto es como más prolongado, porque es un sonido fricativo, o sea que se fricciona desde acá hacia adelante, ¿ven? Es fricción del aire. Entonces decimos cacta, cacta. Bien, vamos a practicar entonces con estas palabras, pero van a escoger de esta palabra, usted escoja cuál sonido hace. Si la hace con la R uvular, si la hace con esta H, o si quiere practicar con el sonido que nos están sugiriendo aquí, vea que es un poquito más diferente. Bien, vamos a ver, escucharía entonces, vamos a pronunciar las tres palabras. Ariana sería la primera en participar. Kaku, gagu, kak. Bien, ok, muy bien, fácil. Carolina, Kaku, gagu, kakta. bien, muy bien. Con eres uvulares, se han ido con las eres uvulares, excelente. Jamie, sería su turno. Kaku, gagu, kasta. Bien, muy bien. Jesús, Kaku, kagu, kata. bien, bien, muy bien. José David, Kaku, gagu, kakta. bien, excelente. María, Kaku, gagu, kata. bien, bien. Mary. Kaku, gagu, kakta. Excelente. Bueno, entonces con esas palabras, es más, yo les diría, miren, si fuésemos más allá, como ya tocamos esta, les diría, mire, aquí entonces hagamos la otra chi, vean, es decir, la que está aquí, que es esa, que es la misma eribular, pero sin tanta vibración. Ja, ajá. Vean, miren esta, Ja, y esta. ajá. Ja, ajá. Ja, Son sonidos ajá. bien similares, casi no hay, digamos que se diga, una gran diferencia. Vean, son sonidos como casi como una Ja, J, si usted se ajá. imagina, es casi como una J del español, pero un poco diferente. Entonces diría, mire, podemos agregar esa allí, vea, ese otro sonido. Vea, y entonces, si vemos así, esta es el par del aire miren, este es el par del aire. Bien. Esta sería, esta de acá, con la X así más cortita, sería
con el sonido velar. ¿Ves? Con sonido velar, sonido bular y sordo y uvular sonoro. Y luego nos pasamos a esta, miren. Ha, Pero ajá. dentro de estas, de repente, Ajá, en Brasil ajá. vamos a encontrarnos con personas que hacen este sonido, miren, ese, voy a ponerlo así ya normal. Pero en vez de hacerlo con la H normal, lo hacen con esta H, que es una H vibrante, esta de acá. Entonces, cacta, cacta. Aquí el sonido como que se pierde. Ah, cacta. Pero este es más vibrante, es como cacta, cacta. Le tira bastante a este, ya, por la vibración. Entonces, vean aquí cómo se conjugan. Todos estos serían sonidos diferentes que podríamos aplicar sobre la letra R de esta palabra. Vea, cada uno un sonido diferente. Y eso que si nos ponemos más así, mire, pongamos el europeo, ve. Y entonces en el europeo ya vimos que la R que se utiliza es la R suave, que en este es este símbolo, Ra, ara. es el que vimos ahí, ve. Entonces, todas estas son diferentes pronunciaciones para esa palabra en el portugués. Ahí es donde se nos enreda un poquito la cosa. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Usted escoja el sonido de R que le sea más fácil de sacar. Vean, algunos quizás, yo por los que los he escuchado, yo creo que algunos ya han recibido clases de francés y se les hace más fácil hacer la R francesa. Excelente. Hay otros que le tiran más al sonido de la H, como que se sientan más cómodos ahí. Ve, entonces, escoja uno y digamos que estos sepamos que van a haber algunos acentos que los van a utilizar. Pero si ustedes se fijan, al final de cuentas, los sonidos son bastante similares. O sea, no es que sean unos grandes cambios, son sonidos bastante similares, unos más suaves que otros. Vean, eso depende, digamos, de el tipo de vibración o no que se tenga en una de ellas. Así que a prestarle atención a ello. 20. Bueno, vamos a quedarnos hasta aquí con esto. Mañana llevamos el receso. Vamos a regresar a ver el último bloque de sonidos, aunque hoy ya prácticamente ya me entenderán, porque con estos 6 últimos prácticamente se abordan en el mismo bloque en realidad, porque son sonidos muy parecidos. Así que vamos a quedarnos hasta acá el día de ahora. Vamos a decir chau, até logo. Chao, hasta luego. Chao. Chao, Chao, hasta hasta luego. luego. Obrigado, muito obrigado a todo mundo. Tchau.